invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9. Estamos en nuestra serie de Navidad. Isaías, capítulo 9, nuestra serie se llama Una Navidad largamente esperada. Una Navidad largamente esperada. Y este es el mensaje número 2. Este es el mensaje número 2. Y libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 hasta el versículo 7. La semana pasada empezamos esta serie y el mensaje se llamó ¿A quién estamos esperando? Y vimos el pasaje de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4 y 14 al 18. Y vimos que la persona a la cual estamos esperando y de lo que se trata la Navidad es Jesús. Y vimos que Jesucristo es la palabra divina que apunta a Él como Rey. Jesucristo es la palabra salvadora que apunta a Él como el sacerdote. Y Jesucristo es la palabra de Dios para nosotros que apunta al profeta. Y entonces los siguientes mensajes tienen que ver con el Rey largamente esperado, que vamos a ver el día de hoy. Después el sacerdote largamente esperado. Y el profeta largamente esperado. Y estas tres cosas que estamos mencionando, rey, sacerdote y profeta, en teología se llama los tres oficios de Cristo. Jesucristo es rey, Jesucristo es sacerdote y Jesucristo es profeta. Así que acompáñenme a Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Si abres tu Biblia a la mitad, vas a encontrar el libro de los Salmos y más adelante vas a encontrar el libro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Esta es la palabra de Dios. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrantado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Padre, abra nuevamente nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad de la Navidad, la verdad del Evangelio, y seamos transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el nombre de Elizabeth Holmes? Elizabeth Holmes. Hay una serie de televisión que se llama The Dropout y habla acerca de esta mujer que apareció en las revistas tanto de moda como revistas especializadas de tecnología, como la nueva Steve Jobs. Elizabeth Holmes, a los 19 años, estando en la Universidad de Stanford, crea una empresa. Esta empresa se llamaba Theranos.
Y la idea era crear o utilizar la tecnología en la medicina y también en los laboratorios para hacer que las personas que van a hacerse estudios fuera lo más sencillo posible. Y para eso creó, se supone, una tecnología que era de vanguardia. Y esta chica de 19 años se convirtió en la primera mujer en los Estados Unidos en hacerse de su propia riqueza, una riqueza de más de $1,000 millones a través de su propio esfuerzo. Esta mujer era invitada a los programas más populares en los Estados Unidos. Esta mujer fue nombrada por el presidente Obama como una de las mujeres más importantes, más influyentes. Dentro de su junta de directores, tú podías ver el nombre de personas de mucho peso político, peso en la tecnología. Lo triste de esta mujer, que llegó a ser una líder, es que ella estuvo engañando a todo mundo durante todo el tiempo. Y la fortuna que amasó fue una fortuna con base a engaños. Lo increíble es cuánto tiempo pudo engañar esta mujer a hombres, a mujeres, a todo su equipo. Esta mujer era idolatrada. Farmacéuticas. Y dices, de veras, cuando yo estaba viendo la serie, no lo podía creer. No podía creer cómo engañó a toda la gente. ¿Sí? Esta mujer en el 2017 fue, junto con el que era su pareja y su brazo derecho, fueron otra vez, por fin, les mostraron a la gente que habían engañado, y ella está posiblemente por cumplir una condena de 20 años de prisión. ¿Sí? En estos momentos ella está embarazada y posiblemente va a prisión. Pero lo increíble es cómo esta mujer llegó a un lugar de liderazgo, reconocido no tan solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y cómo ella, cuando se revela todo el engaño, cómo la gente realmente se desilusiona. Se desilusiona profundamente de esta mujer que llegó a ser una líder en el campo de la tecnología, una líder de opinión. Cómo esta mujer cayó de su liderazgo. Historias como estas hay muchas en diferentes campos. En el año 2000, Vicente Fox llegó a la presidencia de México y muchos pensaron que iba a traer un verdadero cambio. ¿Hizo cosas buenas? Yo creo que sí. ¿Hizo cosas malas? Yo creo que sí. Pero después mucha gente quedó desilusionada. Y lo mismo nos pasa con nuestro actual presidente. El primer presidente de izquierda y mucha gente que votó por él. ¿Y todo lo que ha hecho AMLO ha estado mal? No, no lo creo. Pero mucha gente está ahorita completamente desilusionada del liderazgo de nuestro presidente. Y nos vamos a otros campos, y bueno, no se diga de la selección mexicana, ¿verdad? Desilusionados completamente de el Tata Martino. Y así nos podemos ir a los diferentes campos en la vida humana y encontrar historias de hombres, mujeres líderes que hicieron cosas buenas y que cayeron algunos de manera estrepitosa. Y posiblemente, tú ahorita estás sufriendo por causa de un mal liderazgo, llámese como se llame la persona, ¿sí? Puede ser tu padre, puede ser tu jefe, puede ser tu hermano, puede ser, no lo sé. Pero estás sufriendo posiblemente por causa de un mal liderazgo. Y has llegado a un momento en tu vida en el cual dices, yo no quiero confiar jamás en un hombre o en una mujer más, en un líder. No tengo más confianza en esto. Déjame decirte que hay un hombre en el cual sí puedes confiar. Y este hombre se llama Jesucristo. Y estoy enfatizando la humanidad de Jesús
Porque muchas veces cuando pensamos en Jesucristo y en su humanidad, solamente pensamos en sus 33 años aquí en la tierra hace más de 2000 años. Pero Jesucristo sigue teniendo un cuerpo humano. Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. Y Él es el único hombre, el único líder de carne y hueso que jamás te va a fallar. Jamás te va a fallar. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿por qué necesitas a Cristo no tan solo como tu líder, sino a Jesucristo como tu rey? ¿A quién estamos esperando la semana pasada? A Jesucristo, porque Él es el rey, sacerdote y profeta. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesucristo como rey. ¿Por qué necesitas a Jesucristo como tu rey? Y vamos a hablar acerca, número 1, de la oscuridad del liderazgo humano. Y vamos a hablar acerca de la luz del liderazgo de Jesús. La oscuridad del liderazgo humano y la luz del liderazgo de Jesucristo. Así que hablemos un poco acerca de la oscuridad del liderazgo humano. A ver, lo que no quiero que entendamos es que estemos diciendo que ser líder está mal. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo de que ser líder está mal, porque es Dios quien dota a hombres y mujeres con ciertas capacidades para ser líderes. Y Dios cumple sus planes a través del liderazgo de hombres y de mujeres. Entonces, no estamos diciendo que ser líder está mal. Lo que estamos diciendo es lo que la Biblia afirma, que por causa del pecado, el liderazgo humano, llámese hombre o mujer, tiene un lado oscuro. Por causa del pecado, el liderazgo humano tiene un lado oscuro. ¿Cuál es la naturaleza del liderazgo humano? En el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 10 hasta el versículo 18, no lo voy a leer todo el pasaje, pero voy a leer ciertas partes y voy a enfatizar ciertas partes de estos versículos para que veamos cuál es la naturaleza del liderazgo humano, hablando acerca de su oscuridad. Dice el versículo 11. Bueno, antes de esto tengo que darle el contexto de este pasaje. ¿Qué es lo que está pasando para llegar a este pasaje? Bueno, lo que está pasando es lo que hemos estado predicando en el libro de Éxodo. Dios saca de la esclavitud de Egipto a su pueblo y lo está llevando a la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés. En lugar de tardarse 2 semanas en llegar, se tardaron 40 años en entrar a la tierra prometida por causa de la incredulidad del pueblo de Dios. Después de que muere Moisés y toda esa generación incrédula, bajo el liderazgo de Josué, es que el pueblo de Israel toma posesión de la tierra prometida. La tierra que Dios les decía, esta es su heredad. Y toda esa generación fueron fieles a Dios. La Escritura nos dice que esa generación muere. Y entonces se levanta una nueva generación que no conocía al Señor. Y lo que hacen estando ya en la tierra prometida es que empiezan a adorar a los dioses de otras naciones, ídolos falsos. Y lo que pasa es que empieza un ciclo durante ese tiempo en la historia de Israel. Israel peca contra Dios al adorar dioses falsos. Dios permite que haya opresión por parte de naciones paganas contra su propio pueblo. Por causa de esa opresión, entonces el pueblo clama a Dios pidiendo libertad. Y entonces Dios envía a lo que la Biblia le llama, y está todo un libro que se llama Los Jueces. Y bajo el liderazgo de los jueces es que Dios libera a su pueblo. Pero empieza un ciclo y termina. Y después empieza otra vez. Israel adora a los ídolos. Dios permite opresión. Ellos se arrepienten, claman a Dios y Dios envía un juez. Y así sucede y sucede y sucede y sucede. Pero al final de todo este tiempo,
encontramos jueces verdaderamente alejados de Dios, injustos, corruptos, hasta que el pueblo de Dios dice: basta, no queremos más jueces. ¿Qué es lo que queremos? Hemos visto a las naciones que nos han oprimido y queremos reyes como ellas. Ellos tienen reyes, nosotros queremos un rey. Y entonces Samuel, el último juez de Israel, se presenta delante de Dios molesto y le dice: Señor, ¿quieren un rey? ¿Qué hago? Y Dios le dice: Samuel, no te han menospreciado a ti, me han menospreciado a mí. Dales lo que quieren. Dales un rey. Dales un rey. Pero adviérteles lo que va a pasar cuando ellos tengan un rey. Adviérteles lo que va a hacer este rey con ellos. Y entonces estoy en este pasaje. Vean por favor. Les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares. Versículo 13, también les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos y viñedos, olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias. Versículo 16, además les quitará a sus criados y criadas, sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. 17, les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. ¿Cuál es el patrón? Quitar, quitar y quitar. Quitar, quitar y quitar. Ese es el patrón en el liderazgo humano. Ese es el patrón en el liderazgo humano. Y la profecía de Samuel, donde le está diciendo: quieren un rey, el rey les va a quitar, el rey les va a quitar, el rey les va a quitar, se cumple. Veamos rápidamente en la vida de los primeros 3 reyes de Israel. El primero fue Saúl. Y es muy interesante, al final de la vida de Saúl, cuando Dios le dice a Saúl: quiero que vayas y hagas guerra contra Amalek, y quiero que los destruyas, porque ellos atacaron a Israel cuando salió de Egipto. ¿Recuerdan la historia? Hace algunas semanas vimos esa historia. Y Dios le dijo a Saúl que destruyera absolutamente todo. Pero Saúl llega con lo mejor de la tierra de Amalek y con el ganado. Y en lugar de obedecer a Dios, él se apropia, ¿sí?, de lo que no le correspondía. Él quita y se apropia. El rey David, el segundo rey de Israel, el rey David. ¿Cómo podemos ver esta faceta de oscuridad en la vida del rey David, de quitar y quitar? El rey David le quitó la esposa a otro hombre. Se acostó con Betsabé, embarazó a Betsabé. Y cuando Betsabé le dice que está embarazada, entonces él planea quitarle la vida a su esposo. Y lo hace a través de una guerra. Urías era un soldado fiel, entre lo mejor de David, y sin embargo traman dejarlo solo y que lo maten, y eso fue lo que pasó. David le quitó la mujer a una mujer, a un hombre casado, una mujer que no le correspondía, y le quitó la vida a un hombre inocente. Y vayamos con Salomón. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Al principio de su vida todo bastante bien, el hombre más sabio de toda la tierra. Y sin embargo, al final de su vida, empezó a quitar mujeres de otras naciones para hacerlas sus esposas y sus concubinas. Si no sabías, Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Y al final todas estas mujeres que quitó de diferentes naciones llevaron su corazón a la idolatría. Esto es lo que pasó. Y esto es lo que sucede. Este es el lado oscuro del liderazgo humano. Quitar,
quitar y quitar. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Ahora sí, vayamos a Isaías capítulo 9. ¿Cuál es el resultado del lado oscuro del liderazgo humano? De esto de andar solamente quitando, siendo un consumista. Bueno, en esta profecía dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. ¿De qué se trata esto? Zabulón y Neftalí forman parte de las 12 tribus de Israel, y si tú ves el mapa de Palestina, estas 2 tribus, las tierras que heredaron, estaban al norte. Y Isaías dice que es un momento de oscuridad, que es un momento de angustia, que es un momento de penumbra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas tribus fueron llevadas al exilio por el rey de Asiria. Y noten por favor la ironía. Danos reyes como las otras naciones. Y llegaron reyes a Israel y quitaron, se dividieron. Y después es un rey como el que ellos anhelaban, el de las otras naciones, quien viene y se los lleva al exilio por sus pecados, por su idolatría. Es una grande ironía. Y lo que tenemos aquí es lo siguiente: cuando tú rechazas a Dios como rey y pones otra persona o cosa como tu rey funcional, tarde o temprano ese rey te quitará la vida. Danos un rey como las otras naciones, y entonces son los reyes de las otras naciones quienes se los llevan al exilio a vivir nuevamente como esclavos. Pero este es un principio del corazón humano. Cuando rechazamos a Dios como nuestro rey y ponemos otra cosa o otra persona como nuestro rey funcional, tarde o temprano ese rey te quitará la vida. Estaba leyendo de una noticia en Florida hubo una llamada al 911, una llamada de emergencia, y era una mujer batallando para respirar y diciendo que vinieran a ayudarla. No pudo dar lo que le estaba pasando completamente, pero sí alcanzó a dar su dirección. Y cuando llegaron a la casa de esta mujer, nadie respondía. Entraron a la fuerza, llegaron a la cocina y encontraron a esta mujer en el piso muerta y con un pequeño rastro de sangre hacia otra habitación. Y cuando entran en la otra habitación encontraron una boa conscripto también a punto de morir. Esta boa había sido la mascota de esta mujer por muchos años, pero esa mañana su mascota empezó a envolverla, enredarse y hacer lo que es la naturaleza de esa serpiente, y la mató. Lo que ella amaba, lo que era su mascota, la mató. Y creo que eso es esta historia es una imagen muy vívida de lo que pasa cuando tomamos otra cosa u otra persona y lo ponemos como nuestro Dios funcional, como nuestro rey. Tarde o temprano eso te va a quitar vida. Tarde o temprano eso te va a quitar vida. Hace algunas semanas yo compartía con ustedes una historia en el libro de Tim Keller, Dioses Falsos. Y hablaba acerca de esta mujer llamada María que era una violinista, y era una buena violinista, pero no una violinista de clase mundial. Y que esta mujer llegó a lugares para atenderse sus emociones, su mente, porque ella había puesto la aprobación de sus padres como el centro de su vida. Y como ella
no iba a poder llegar a ser una artista de clase mundial, una violinista de clase mundial. Eso significaba que ella iba a desilusionar a sus padres y ella no podía vivir con esa desilusión de sus padres. Y esto la llevó a hospitales psiquiátricos. Lo que ella puso en el centro de su vida, como el rey de su vida, la aprobación de sus padres, la llevó a un hospital psiquiátrico. Cuando tú quitas a Dios como tu rey y pones otra cosa u otra persona como tu rey funcional, tarde o temprano te va a quitar vida. Es como una pulga. Una pulga solamente chupa sangre. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Pregunta: ¿quién es el rey funcional de tu vida? ¿Quién es el rey funcional de tu vida? ¿Quién es la persona o qué es la cosa sin la cual dices, yo no podría vivir sin esto? ¿Sí? Me muero si no tengo esto. Me muero si me quitan esto. El problema es que lo que no te estás dando cuenta es que eso es quien te está quitando la vida. Y pueden ser cosas buenas. Hay algunos matrimonios en los cuales uno de los cónyuges es verdaderamente el rey funcional de esa persona. Es su Dios funcional. Es su ídolo. Anhelo tu aprobación, anhelo tu amor, anhelo, ¿sí? Y ahí está simplemente succionando vida. Pero ¿sabes qué? Al final, esta persona, tu cónyuge, por más bueno que sea, no te va a poder dar lo que tú estás buscando. Es muy interesante. ¿Recuerdan por favor a Jacob? Jacob tuvo 2 esposas, bueno, de hecho 4, pero 2 eran hermanas. Una era Lea y la otra Raquel. Y recuerdan que Lea no era la más bonita, ¿sí? De hecho estaba bizca posiblemente. Y se la dieron por engaños. Y dice que Jacob no amaba a Lea. Y es bien interesante que los primeros 3 nombres de los hijos que Lea le dio a Jacob, que son las primeras 3 tribus de Israel, Rubén, Simeón y Leví, los primeros 3 nombres en hebreo significa ámame. Acéptame. Jacob, ámame, acéptame. Y Jacob nunca lo hizo. Para Lea, su Dios funcional, su rey funcional era Jacob, ámame. Jacob nunca le pudo dar lo que Lea estaba buscando. Nunca le pudo dar eso. ¿Sí? ¿Quién es tu rey funcional? ¿Quién es tu Dios funcional? ¿Tu jefe, tu trabajo, tu dinero, la comunidad, la comodidad? El que tus hijos digan que eres un excelente padre, una excelente madre, el que tus empleados digan eso, no lo sé. Pero lo que sí sé es que este principio de que si rechazas a Dios como rey y pones a otra persona o cosa como tu rey funcional, tarde o temprano te quitará vida. Aún los buenos líderes, tarde o temprano te quitarán la vida. Y entonces, ¿quién no quita vida? Si el lado oscuro del liderazgo humano es quitar, y somos nuevamente testigos de muchas historias, de líderes grandes y líderes pequeños, que esto es lo que han hecho, ¿quién entonces no quita la vida? ¿Sí? Entonces vayamos al punto número 2, a la luz del liderazgo de Cristo. La luz del liderazgo de Cristo. Vean por favor, ¿cuál es la naturaleza de la luz del liderazgo de Cristo? Vean el versículo 6 por favor. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo primero que quiero que vean por favor es el contraste entre la oscuridad del liderazgo humano y la luz del liderazgo de Cristo. El liderazgo humano quita, te quitará a tus hijos, te quitará a tus hijas, te quitará tus animales, te quitará.
Y noten por favor lo que dice Isaías. Dice, se nos ha concedido un hijo. El liderazgo humano, el lado oscuro del liderazgo humano quita, la luz del liderazgo de Cristo da. Dios no te quita, Él te da a su hijo. Y la semana pasada recordamos posiblemente el versículo más conocido de las Escrituras, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que quitó, ¿no? Dice que quitó. ¿Qué ha dado? ¿Qué ha dado? ¿Sí? ¿Qué ha dado? El liderazgo humano caído quita. La luz del liderazgo de Cristo da. Es muy interesante que en los tiempos de Isaías tenías que darle algo a los dioses antes de recibir la bendición, ¿no? Quiero la bendición de los dioses, ¿ok? Pero antes tienes que darle. El Dios te va a quitar algo, ¿sí? Para darte su bendición. Pero qué contraste con Cristo. Porque lo que Cristo te quita en primer lugar no es vida. Lo que Cristo te quita en primer lugar es la condenación por tus pecados. Y Jesucristo la asume y va a la cruz en nuestro lugar y muere por nuestros pecados. Entonces, lo que Jesucristo nos quita no es vida. Lo que Jesucristo nos quita es la muerte. Es el juicio. Y Él lo asume. Y después, lo que Él nos da es su bendición. Entonces podemos ver este grande contraste entre la oscuridad del liderazgo humano caído y la luz del liderazgo de Cristo. El liderazgo humano es egoísta. El liderazgo de Cristo es abnegado y es sacrificial. Dios nos da. Y de eso se trata la Navidad. ¿Por qué damos regalos? Porque Dios nos dio su más grande regalo, su Hijo. Un hijo se nos es dado. Ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados de la luz del liderazgo de Cristo? Vean por favor versículo 7 dice: se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados del liderazgo de luz de Jesucristo? 2. Número 1 es paz y lo otro es justicia. La palabra paz en hebreo es la palabra shalom. Pero la palabra paz no significa simplemente ausencia de problemas. La palabra paz, shalom, significa armonía. Armonía espiritual, armonía mental, armonía emocional, armonía física. Habla acerca de un florecimiento a cualquier nivel. Y eso es lo que Dios hace. Y lo segundo es justicia, que significa que las cosas estén bien y que sean correctas. Y el anhelo de nuestros corazones es que verdaderamente pueda llegar alguien, no un político, no un líder de tecnología, no un grande maestro, un hombre verdaderamente que pueda darnos sin ninguna duda paz y justicia. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Eso es lo que hemos estado esperando. Y eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace Cristo. La oscuridad del liderazgo humano produce lo contrario, produce caos, pero no paz. Y produce injusticia, no justicia. Ahora, la pregunta es, si Jesucristo vino hace 2000 años y esta profecía se trata de Él, ¿en dónde vemos el día de hoy paz y justicia? ¿En dónde la vemos? Incluso en el tiempo en el cual Isaías escribió esta profecía, la está escribiendo para un pueblo en el exilio. Un pueblo que estaba experimentando injusticia y que estaba experimentando caos. Entonces, ¿en dónde vemos esto? ¿Cómo podemos entender esto
de que Jesucristo, el resultado de su reinado, el resultado de su liderazgo, es paz y justicia. ¿En dónde lo podemos ver o cómo lo podemos ver? Bueno, me gustaría ir al último versículo del capítulo 8. El texto de esta mañana es el capítulo 9. Pero para poder entender esto, necesitamos ir al último versículo. El último versículo de Isaías dice: y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra, serán arrojados a una oscuridad total. ¿De qué está hablando Isaías? Y lo que está hablando Isaías es cómo el pueblo de Dios está buscando la paz y la justicia a través de el espiritismo, el horóscopo, la lectura de la mano, mediums, consultar a los muertos. En otras palabras, el pueblo de Dios está buscando una esperanza en esta tierra a través de lo equivocado, de lo errado, de lo material, de solamente ver lo que hay aquí, y es engañado y vive en oscuridad. Pero entonces noten por favor cómo empieza Isaías 9:1. Entonces termina con espantosa penumbre, y vean lo que dice 9:1. A pesar de todo esto, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz les ha resplandecido. Y la pregunta es ¿cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Estamos viviendo en oscuridad. ¿Cuándo es que nos va a resplandecer esa luz? Y nuevamente, esta es una profecía con respecto al nacimiento de Jesucristo. Es una profecía con respecto a la Navidad. Pero lo que quiero que noten es cómo el autor mezcla estas dos cosas: lo que estás viviendo en el presente, tinieblas, cosas difíciles, y la esperanza de lo que va a venir, pero que lo puedes empezar a experimentar en medio de lo que estás viviendo. En otras palabras, la profecía que se va a cumplir aproximadamente 500 años después, la puedes hacer real el día de hoy. Puedes hacer real el día de hoy. No sé cómo está tu vida el día de hoy. Y no sé qué es lo que trae las palabras paz y justicia a tu vida el día de hoy. Pero posiblemente estés diciendo: es que no lo veo en mi vida, no lo veo en mi trabajo, no lo veo en mi familia, no lo veo en mi matrimonio. Pero Jesucristo vino a traer esto. ¿Cómo puedo entonces vivirlo? ¿Cómo puedo vivirlo? Alec Motyer, quien fue un predicador inglés, escribió lo siguiente: tenemos que decidir qué lectura de nuestras experiencias vamos a vivir. La oscuridad y la angustia son reales, pero no son ni la única realidad, ni la realidad fundamental. En cualquier situación dada, podemos hundirnos en la desesperación o levantarnos en la fe y en la esperanza. ¿Cuál es la lectura que haces de tu vida en estos momentos? ¿Oscuridad o luz y esperanza? ¿Cuál es la lectura que estás haciendo en medio de lo que estás viviendo? ¿Es posible al mismo tiempo enfrentar estas dos realidades? Quiero que pienses por un momento, por favor, que te subes a un avión durante la noche y estás del lado oeste del avión. Ya ha pasado 1 hora y va a amanecer, pero estás del lado oeste y estás en la ventanilla. Y si abres la ventanilla y está a punto de amanecer, por estar del lado oeste no puedes ver la luz. Lo que seguirás viendo es oscuridad. Pero una persona que estuviera sentado del lado este del avión y abre la ventanilla, entonces va a empezar a ver los primeros rayos de luz. Y en un momento en ese avión, la realidad de una persona es oscuridad y la realidad de otra persona es la luz. Al mismo tiempo.
al mismo tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo estás leyendo las experiencias de tu vida? ¿Como solo oscuridad o como solo luz? El almirante James Stockdale fue tomado prisionero en la guerra de Vietnam, almirante americano, y fue llevado a un campo de prisioneros que le dieron el nombre de Hanoi Hilton, un campo de prisioneros americanos y que fueron tratados duramente. Él estuvo 8 años en prisión y más de 20 veces sufrió torturas. Y sin embargo, salió vivo de ahí. Muchos no salieron vivos de ahí. Y cuando a él lo entrevistaron acerca de cómo fue que sobrevivió, él dijo lo siguiente. Él dijo: nunca perdí la fe en el final de la historia. Nunca dudé, no solo de que iba a salir, sino que también de que al final lo conseguiría. Y esta experiencia se convertiría en el evento más importante de mi vida y que con el tiempo no la cambiaría. 8 años en un campo de prisioneros, 20 veces torturado. Y él dice: no cambiaría esta experiencia por nada. Dices: a ver, ¿cómo? Cuando le preguntaron acerca de quiénes fueron las personas que no lo lograron, él dijo: los optimistas. Y el entrevistador dijo: ¿Cómo que los optimistas? Y él dijo: sí. Las personas que murieron lo más rápido posible fueron los optimistas. Y le preguntaron por qué. Y él dijo lo siguiente, dice: ellos fueron los que dijeron: vamos a estar fuera para Navidad. Y la Navidad llegó y la Navidad se fue. Luego dijeron: vamos a estar fuera para Semana Santa. Y la Semana Santa llegó y la Semana Santa se fue. Vamos a estar fuera para Acción de Gracias. Y Acción de Gracias llegó y Acción de Gracias se fue. Y esta persona, James Stockdale, dijo: estas personas murieron con el corazón destrozado. Su optimismo fue lo que los mató. Y entonces él acuña esta frase: nunca debes confundir la fe en que vencerás al final, que nunca puedes permitirte perder, con la disciplina para enfrentar los hechos más brutales de tu realidad actual, sean los que sean. Lo voy a leer sin lo que está entre comillas. Nunca, entre comas, perdón. Nunca debes confundir la fe en que vencerás al final con la disciplina para enfrentar los hechos más brutales de tu realidad actual, sean los que sean. En otras palabras, tú tienes que saber que vas a salir, aunque en estos momentos todo parezca decirte que no vas a salir. Por lo tanto, nunca puedes permitirte perder. O sea, nunca puedes decir: no, es que esto nunca va a cambiar. ¿De qué estamos hablando? Como tu rey, Cristo te libra de que caigas en 2 hoyos. El hoyo del optimismo sin fundamento, que viene de rehusarte a no ver la oscuridad. ¿Conoces a gente así? Hace muchos años, no sé si todavía existe aquí en México: únete a los optimistas. ¿Recuerdan esos comerciales? ¿No? Y el optimismo sin fundamento no puede ver absolutamente nada malo. Y está mal. Está mal. Está pasando una cosa. No, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Piensa positivo, ¿sí? Eso no es correcto. Y el liderazgo de Cristo, siendo Cristo tu rey, Él te libra de caer en eso. Pero Cristo también te libra del hoyo de una desesperación debilitante que viene de estar atorado y ver solo tinieblas. ¿Conoces a gente así?
todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal, nunca va a cambiar, nunca va a cambiar, nada va a cambiar, nada va a cambiar, ¿no? Y no es ni la una ni la otra. Podemos vivir bajo el liderazgo de Cristo con un optimismo correcto, una esperanza real, porque Él ha venido, y al mismo tiempo poder enfrentar la realidad de este mundo caído. Son las dos cosas. No tengo que elegir por una, no tengo que elegir por la otra. Si tú eliges por una o por la otra, tristemente esto al final te va a llevar a la penumbra y a la angustia. No tienes por qué elegir una u otra. Siendo Cristo tu Rey, Él ya ha venido. Él ya venció a Satanás, a la muerte y el pecado en la cruz. Pero todavía no se ha cumplido todo. Y mientras Él regresa por mí, puedo vivir con un optimismo, con fundamento. Él ya vino, Él ya venció. Y al mismo tiempo enfrentar con esperanza las duras realidades de vivir en un mundo caído. Es muy interesante y triste. Juan el Bautista fue quien presentó a Jesucristo al mundo. ¿Recuerdan? Era el precursor. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista fue echado a una prisión por decirle a un líder humano: estás mal, le has quitado la esposa a tu hermano. Y Herodes dijo: ok, pues a la cárcel. ¿Sí? Y Juan el Bautista está en la cárcel. Y por favor, quiero que noten la pregunta que le manda a hacer Juan el Bautista a Jesucristo. En medio de estar en la cárcel, en una situación muy difícil, Juan el Bautista le manda a decir a Jesucristo por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? ¿Juan el Bautista? ¿Cómo? Si tú fuiste el que presentó a Jesús. Si tú fuiste el que dijo: aquí está el Mesías, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora Juan el Bautista le está diciendo a Jesús, rascándose la cabeza en medio del dolor: ¿eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Cuántos pueden identificarse con esto en los momentos difíciles? Paz, justicia, Navidad. ¿O tenemos que esperar a otro? Pero la respuesta es que no tenemos que esperar a otro, porque Él ya vino. Cuando Jesucristo escuchó esto, Jesucristo le dijo a sus discípulos: díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos son resucitados. Jesucristo le dice: mira, Juan, no te equivocaste, sí soy yo. Y lo que estoy haciendo es trayendo en estos momentos un poquito de lo que va a ser la vida en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Jesucristo ya vino, por eso celebramos la Navidad. Y Jesucristo viene nuevamente. Estamos esperando que Él venga, ya no como bebé, sino como lo que Él es: el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Por qué necesitas a Jesucristo como tu Rey? Para no caer en el hoyo del optimismo sin fundamento, para no caer en el hoyo de una oscuridad interminable. Jesucristo te da una verdadera esperanza, y por eso es que celebramos la Navidad. Oremos. Señor que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Bendito seas porque nos visitaste, porque nos concediste un hijo, porque nos has dado el más precioso regalo. Y en las tinieblas, Señor, en las cuales hemos vivido, el conocer a Cristo las disipa. Señor que estás en los cielos, ayúdanos a compartir estas buenas noticias
con otras personas, a compartir la verdadera razón de la Navidad. Ayúdanos, Señor, a que mientras estamos todavía en esta tierra, en este mundo caído, podamos tener la esperanza que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.